Momento de hablar de economía aquí en Directo América en France 24. Me acompaña en el estudio Jorge Hurtado. Jorge, muy buenas noches. Vamos a ampliar información sobre ese buque que ya llegó a las costas turcas cargado de toneladas de granos ucranianos. Santiago, ese buque representa cierta esperanza también para la crisis alimentaria global. Turquía, que es mediadora en la salida de los granos, confirmó que el barco Razoni ancló con seguridad frente a las costas de Turquía. La embarcación lleva 26.527 toneladas de maíz con destino al Líbano y cruzó cerca de la frontera del Bósforo desde el Mar Negro, unas 36 horas después de haber partido del puerto ucraniano de Odesa. Según el Ministerio de Defensa turco, se espera que este miércoles el Centro de Coordinación Conjunta de Estambul, donde trabaja personal ruso, ucraniano, turco y de la Organización de Naciones Unidas, inspeccione el barco. Aún queda 27 barcos en los 3 puertos ucranianos cubiertos por este acuerdo de exportación. Las exportaciones de grano pretenden ayudar a aliviar esta crisis alimentaria mundial agravada, por supuesto, con la guerra. Bueno, hablamos de otra crisis y nos vamos hasta España porque allí van a tener que limitar el uso de aire acondicionado, de calefactores, sumándose a ese plan de la Unión Europea para limitar las importaciones de gas ruso, todo esto de cara al invierno boreal. Esta medida afectará comercios, instalaciones públicas y también algunos medios de transporte. En estos lugares la calefacción deberá mantenerse en un máximo de 19 grados en invierno y a un mínimo de 27 grados en verano, según anunció la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. En los edificios públicos también tendrán que estar apagados cuando no se utilicen y las medidas estarán vigentes a partir de la próxima semana. Estas nuevas medidas obligan a los locales con aire acondicionado o calefacción que reciben al público a cerrar sus puertas para evitar el derroche. El bloque de la Unión Europea se comprometió a hacer todo lo posible para reducir su consumo de gas en al menos un 15% entre agosto de este año y marzo del próximo año. Incluso instaron al sector privado a volver al teletrabajo. Escuchemos un poco lo que decía ahí la ministra. Un teletrabajo que nos permita concentrar los horarios, la presencia, ahorrar en desplazamientos, ahorrar también en el consumo térmico de los edificios. Fuimos capaces de hacerlo durante la pandemia y desde entonces hemos aprendido mucho. Pasemos a temas de América Latina. En Colombia, la Comisión de Empalme del gobierno entrante dijo que van a recibir un país completamente endeudado. ¿Cómo está el panorama allí en Colombia? Y con un déficit fiscal, según ellos, en estado crítico. Según este equipo del nuevo presidente Gustavo Petro, estiman un déficit fiscal del 5,6% del Producto Interno Bruto para este año, mientras la deuda pública rondaría el 56,5% del PIB. El gobierno de Petro prepara un proyecto de ley para elevar los impuestos a los más ricos y mejorar el recaudo, con el objetivo de financiar su ambicioso programa de reformas sociales. Precisamente, estas reformas son delicadas en un país que registra una inflación anual del 9,7%, el desempleo en 11,7% y la pobreza que alcanza el 39% de la población. Escuchemos qué decía este equipo. La reforma tributaria que cursará en el Congreso de la República con carácter prioritario se nos convierte en una reforma imprescindible para llevar a cabo la propuesta de gobierno. Nos vamos un poco más al norte. En Estados Unidos, los empresarios publicaron menos ofertas de empleo durante el mes de junio. Así es, las ofertas de empleo en ese país se redujeron a 10,7 millones en junio frente a los 11,3 millones de mayo. Estas ofertas, que nunca habían superado los 8 millones en un mes antes del año pasado, tocaron un máximo de 11 millones recientemente, todos los meses desde diciembre hasta mayo de este año. El mercado del trabajo ha sido resistente en lo que va del año y las empresas se quejan porque es difícil cubrir los puestos vacantes. Los empleadores agregan mensualmente casi 500,000 de puestos y el desempleo está cerca de su nivel más bajo en 50 años. Precisamente, esa es una de las razones por las que muchos economistas creen que la economía de Estados Unidos aún no está en recesión pese a estos 2 trimestres consecutivos en negativo. Bueno, pasemos ahora a las bolsas. ¿Cómo les fue a los principales parques alrededor del mundo? Empezamos en Wall Street, que terminó a la baja tras una sesión bastante agitada, sobre todo por las tensiones geopolíticas que se agudizaron tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. En Europa las acciones también cayeron por estos temores de desaceleración económica y las tensiones entre la visita de Pelosi a Taiwán. Y en América Latina, la Bolsa Mexicana de Valores cerró en terreno negativo por las mismas tensiones geopolíticas, ya que Estados Unidos es el más importante socio comercial de México y China, por supuesto, el principal proveedor del mundo. Jorge, muchas gracias por este reporte. Punto final en la economía. Vamos a hacer una corta pausa aquí en Directo América y a continuación el debate.